Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este evento con el que comenzamos la FI University Week. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia aquí. Nos encontramos hoy con ánimo de dar difusión a un nuevo instrumento. En este caso, venimos aquí para hablar del Fondo para Internacionalización y Exportación de la empresa. Ante todo, muchísimas gracias por vuestra estancia aquí. Y sobre todo, bueno, creemos que es un instrumento que es muy importante darle difusión porque actualmente, en el anterior año, este instrumento financió operaciones por valor superior a los 400 millones de euros y actualmente tiene en cartera operaciones por valor de unos 4.400 millones de euros. En este caso, para ayudarme a presentar hoy este instrumento, contamos con León Herrera, jefe de área de la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización, y yo, por mi parte, Carlos Fernández Ávila, consultor senior especializado en inversiones en energía y FI Group, por lo cual os agradecemos mucho y esperamos que el webinar sea de vuestro agrado. Lo primero que voy a hacer, para dar un breve contexto, voy a cederle la palabra brevemente a León para que se pueda presentar y para que nos pueda poner brevemente en contexto de dónde viene este instrumento y qué otros instrumentos gestiona la Secretaría de Estado de Comercio, para ponernos un poquito en contexto, antes de pasar a hablar de instrumento en sí. Así que bienvenido, León. Muchísimas gracias por tu ayuda hoy aquí, por tu apoyo. Sin más, te cedo la palabra. Pues Carlos, buenos días otra vez y muchas gracias por esta oportunidad, que para nosotros es una oportunidad de poder difundir un instrumento que creemos que es muy útil para los exportadores e inversores españoles, especialmente para las pymes, y que tal vez es poco conocido, de manera que cualquier oportunidad como esta pues os la agradecemos como una posibilidad de explicar un poco cuáles son las ventajas que tienen nuestros instrumentos. Aprovecho también para dar una pincelada de lo que hacemos dentro de la Secretaría de Estado y en particular dentro de la Subdirección General de Fomento Financiero de la Internacionalización. Desde esta subdirección gestionamos de manera directa dos instrumentos. Uno de ellos es el FIEM, del que vamos a estar hablando a continuación, y otro es el CARI, el Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses, que es un instrumento específico casi para los bancos, las entidades financieras, y que les permite conceder financiación a largo plazo a tipo de interés fijo sin que corran ningún riesgo, ningún tipo de riesgo de tipo de interés, porque la administración, el Estado, se encarga de machear el coste de sus fondeos con el tipo de interés que están concediendo al comprador extranjero. También desde la subdirección no gestionamos directamente, pero sí coordinamos y llevamos la directriz de otros instrumentos. Uno de ellos es toda la actividad de seguro por cuenta del Estado, que la lleva a cabo CESCE, pero que las directrices y la presidencia de su comité ejecutivo para la gestión de la cuenta pública, la cuenta del Estado, la lleva esta subdirección. Y luego también tenemos otro instrumento que es, y en este caso gestionado por Cofides, que son los fondos FIEX FONPYME, que son instrumentos de capital y cuasicapital que permite a las empresas que están realizando una actividad de exportación pues contar con créditos participativos para sus operaciones de exportación o de inversión en el exterior, ¿no? De manera que con esto ya os doy una idea de todos los instrumentos que tenemos de alguna forma gestionados desde la subdirección, y te vuelvo a pasar la palabra, Carlos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, León. En este caso, hoy vamos a hablar del instrumento FIE, pero bueno, está claro que desde la Secretaría de Estado de Comercio tienen varios instrumentos que son muy interesantes y que en función del caso que tengamos puede ofrecer una ayuda importante para la internacionalización de proyectos o determinadas empresas. Entonces, por mi parte, voy a proceder a dar un breve contexto de FI. De FI Group, creo que la mayoría de los presentes seguramente la conocemos. Al menos me gustaría mencionar brevemente los últimos hitos que hemos podido alcanzar como grupo, como consultora. Y no sin antes también comentar que al principio lo he omitido, que cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentando, tanto John seguramente también agradece que todas dudas o sugerencias que puedan lanzarse de cara al funcionamiento del instrumento puede servir bien de cara a seguir afinándolo y, por supuesto, también para todas las dudas de posibles operaciones o posibles casos que se puedan dar, ¿vale? Entonces, por mi parte, quiero comentar brevemente
FI Group, como un actor mundial de la financiación, digamos que el actor lo conocemos. Brevemente comentar sus últimos logros. De la misma forma que hoy vamos a hablar de instrumentos muy orientados a la internacionalización, es muy importante resaltar la fuerte apuesta por la internacionalización que también está realizando FI. Solo durante este año ha abierto negocio en 3 nuevos países. En este caso, los países en los que se ha establecido ha sido Alemania, Japón y Estados Unidos. Actualmente contamos con 38 oficinas y, más allá de algunos de los KPIs que podemos ver en pantalla, tiene un ritmo de crecimiento muy alto en los últimos años. ¿Y dónde está el core de negocio de FI? Pues FI al final comenzó comenzó con la parte de financiación a la I+D+I. En este caso, en el reciente informe del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde realiza un ranking de las consultoras que han colaborado para la emisión de los informes motivados vinculantes, ya FI se situaba como líder en el anterior informe con una tasa del 22%, 23% creo recordar, y ahora en este nuevo informe que ha sido emitido hace poco, FI renueva de nuevo su liderazgo en mercado, habiendo subido esta tasa a un 37,4% e incluso encontrándose muy por encima del siguiente competidor en el listado. Más allá de eso, FI no tiene solo su negocio en toda la parte de la financiación de la I+D+I, ya sea mediante la deducción del impuesto de sociedades, sino que FI poco a poco va ofreciendo y va aumentando su cartera de negocio, ofreciendo muchos otros servicios siempre orientados a buscar la máxima ayuda para la financiación que pueda requerir un cliente. En este caso, a veces nos ceñimos a ayudas nacionales, otras veces incluso cuando se tienen proyectos de un impacto grande pueden considerarse ayudas europeas, internacionales, e incluso cuando nos encontramos con situaciones en las que una empresa está buscando la forma de internacionalizarse, está buscando la forma de exportar un servicio o un negocio, también está procurando buscar y poder ofrecer a sus clientes alternativas como puede ser este instrumento FIEN del que hoy vamos a hablar. Más allá de eso, FI tiene una cartera de especialistas muy amplia, especializados en muchos sectores diferentes y en muchos tipos de ayudas diferentes. Entonces, ¿por qué el interés de hablar hoy de este instrumento FIEM? Bueno, bien, nosotros en primera instancia porque creemos que es un instrumento que tiene unas bondades muy buenas de cuando una empresa encara un proceso de internacionalización, porque creemos que no es lo suficientemente conocido y porque creemos que tiene mucho potencial en diferentes operaciones de internacionalización. En este caso, el instrumento FIEM, el Fondo para Internacionalización y Exportación de la Empresa Española, viene gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio, vigente desde el año 2011. Como hemos comentado en primera instancia, pues actualmente tiene unos 4.400 millones de euros en cartera de diferentes proyectos que financia. En el año anterior, 2019, financió aproximadamente entre 380 y 400 millones de euros, habiendo financiado 21 operaciones diferentes en 11 países diferentes. Ahora, si no, León, que en un momento dado me corrija si me he equivocado en alguna de las cifras, pero los números andan por ahí. En este caso, es un instrumento que ofrece una financiación muy interesante. Esta financiación no es directamente para la empresa española que desea internacionalizarse, sino que el instrumento FIEM cobra mucho interés cuando está pensando en realizar un negocio de exportación de producto o de crear una nueva filial o realizar una nueva inversión en un país extranjero y en la cual tiene sobre la mesa una negociación con un posible cliente, un futuro deudor, ya sea un comercial local o a través del establecimiento de una nueva filial, en los cuales el FIEM lo que propone es financiación para ese cliente que va a tener en el extranjero. Es decir, la particularidad y primera cosa que a mí me llamó la atención como especialista en ayudas e inversiones es que en este caso la ayuda se ofrece al futuro cliente de la empresa de internacionalización española. Más allá de eso, convierte a la herramienta FIEM en algo muy competitivo porque, por un lado, no estamos endeudando a la empresa de carácter nacional, a la empresa española, sino que está ayudando que en la negociación como una herramienta de marketing, una herramienta muy poderosa para poder negociar ese contrato con ese futuro deudor, ese futuro cliente. Entonces, estamos hablando de un servicio que está abierto todo el año. En cualquier momento del año se puede uno poner en contacto con los fondos FIEM para tratar de crear una solicitud, para tratar de exponer una posible operación y para ver el posible encaje.
Tanto como hemos comentado, en este caso estamos hablando de una posible negociación, la posible búsqueda de una consecución de un contrato o la ganancia de una licitación en el extranjero. En este caso, el tipo de operación o la clase de negociación que tenemos es totalmente abierta, no está cerrada a un método, a una adjudicación directa o que tenga que ser una licitación, sino que en ese aspecto toda la herramienta puede presentar una variedad de contratos de diversa índole y el CIEN siempre estará abierto si la operación tiene cierto interés y ofrece cierta garantía, siempre podrá analizarla y estudiarla. Entonces, en referencia a las características principales del programa, también es cierto que, aunque se hace mención al efecto incentivador, esto simplemente hace referencia a que uno se puede poner en contacto con el CIEN en cualquier momento, cuando está comenzando la negociación con ese deudor, cuando está a mitad de negociación. Digamos que en toda la parte del proceso de una negociación de ese contrato puede ser interesante poner sobre la mesa una garantía como el CIEN. Al final, el CIEN lo que está ofreciendo, en este caso, es una herramienta de financiación como podría ofrecer cualquier entidad bancaria. El caso es que aquí ofrece unas condiciones que generalmente van a ser mucho más competitivas de las que podemos encontrar en el mercado y que pueden generar un gran interés. Por aquí. Entonces, a continuación, vamos a entrar un poquito más en profundidad y pasamos a la siguiente transparencia. Sí, si me permites, Carlos, comento sobre lo que tú has dicho antes. Resaltaría dos cosas. Una de ellas, el hecho de que efectivamente no tenemos un calendario determinado, sino que estamos permanentemente abiertos. Y, por supuesto, siempre estamos abiertos a escuchar y a atender cualquier consulta que nos hagan los exportadores, que es un instrumento, que es un arma, es un instrumento de marketing financiero para las empresas que les permite competir en las mismas condiciones que puedan competir las otras empresas de otros países y que cuando finalmente se cierra la operación, la gran ventaja para la empresa española es que no se endeuda. Ella no se endeuda el comprador extranjero, que la empresa española va a cobrar directamente de un banco en España y que va a cobrar de acuerdo con los hitos que se han establecido en el contrato comercial. Muy bien, muchas gracias, León. Por supuesto, siempre tenemos el micrófono abierto para que León, que al final por su gran experiencia y recorrido con el instrumento, pueda en todo momento realizar esa aportación. Entonces, continuamos con todo lo que veníamos comentando. Efectivamente, acerca de un poco más, ahondar un poquito en el instrumento o particularizar un poco más esas características para ir dándole forma a todas las casuísticas que tiene. Entonces, en este aspecto, comentar, bueno, esas breves cifras las hemos comentado de proyectos en el año 2019 y en este caso lo que también es muy interesante es que más allá de una dotación anual aproximadamente de unos 500 millones de euros que tienen disponible para financiar diferentes operaciones, en principio las operaciones no están limitadas por cuantía. El año pasado, sin ir más lejos, la operación con la que menos importe fue cofinanciada con fondos CIEN, le ofreció una financiación de unos 150.000 euros e incluso llegó a un proyecto que llegó a ofrecer una cuantía que el proyecto en sí constaba de una inversión de 190 millones de euros. Entonces, en ese caso, abarca un enorme abanico de opciones y ya no solo para grandes operaciones internacionales, sino para incluso, lo veremos más a continuación, es una línea que también ofrece muchísimo apoyo a las pymes y que permite una forma de financiación, una forma de operación para pymes que desean exportar sus productos al exterior. ¿Vale? En cuanto a los requisitos que este instrumento exige en cierto modo para que la operación se pueda considerar interesante, serían cumplir unos requisitos de arrastre exportador y por supuesto, que la solvencia del deudor extranjero pueda comprobarse de una forma más o menos fiable. En este caso, entraremos un poquito más tarde, los requisitos nos centraremos un poquito más en la siguiente diapositiva, pero bueno, queríamos mencionarlo brevemente. También, en cuanto al proceso de cómo se crea una solicitud para pedir que una operación pueda ser cofinanciada o financiada con fondos FIEN, tiene un proceso en el que también ahondaremos a una parte más avanzada de la presentación. Pero bueno, simplemente para mencionar brevemente la documentación o los pasos que son necesarios seguir, sería necesario presentar a la Secretaría de Estado de Comercio, mediante los fondos FIEN, un análisis del plan de negocio que se plantea llevar en ese proceso de internacionalización, en esa operación internacional, poder comprobar los estados financieros del deudor, como comentábamos,
que efectivamente poder demostrar de alguna forma ese arrastre a otros sectores o ese arrastre exportador. Y bueno, también por supuesto existe una serie de países o de sectores que tienen un interés especial, pero que en ningún caso, y repito, en ningún caso, limita para que la herramienta FIAM pueda financiar en países de todo el mundo. En este caso, está financiando operaciones en diversos países, Alemania, Japón, Reino Unido, en toda Europa, y al final están consiguiendo, y está siendo interesante, el instrumento está teniendo éxito porque ofrece unas condiciones que son competitivas en cualquier país del mundo, ¿vale? En este caso, también creo que merece la pena destacar, y si en un momento dado León cree que merece la pena ahondar más en el tema, sí es cierto que hay algunos sectores que están excluidos, como puede ser salud y educación básica, y en algunos casos material de defensa o paramilitar, siempre con sus acepciones y su letra de pequeña. No sé si merecería la pena en un momento dado que León también comente, o si luego en el momento de dudas y preguntas podamos comentároslo. Entonces también, en ese aspecto, las garantías que se solicitan a la empresa deudora pues pueden ser tanto de tipo público como de tipo privado, lo cual también en ese aspecto, desde la Secretaría de Estado, siempre me gusta mucho ir cuando comentan tanto con León Herrero como con Marta Valero, que también he tenido ocasión de conversar con ella en alguna ocasión, aunque no he tenido oportunidad de estar hoy, el tema de cómo ellos también estudian diversos tipos de garantías y pueden ser flexibles en ese punto dentro de lo que ellos pueden permitirse. Entonces, León, puedes comentar al respecto, matizar todo lo que quieras. Bueno, muchas gracias, Carlos. Volviendo sobre el tema de los sectores excluidos, efectivamente, salud, educación básica y material de defensa, paramilitar y policial están excluidos porque están así excluidos en la ley, pero exclusivamente salud básica y educación básica. Es decir, estamos hablando de, en cuanto haya digamos, un elemento de mayor valor añadido, tanto en salud como en educación básica, se puede perfectamente considerar financiable. Y ha habido casos, efectivamente, de operaciones, estoy pensando en este momento en una operación de financiación de un proyecto de educación en un país de África, en el que se permitía que los niños pudiesen acceder a sistemas de educación en lugares alejados a través de un sistema de Internet por satélite. De manera que hay posibilidades, y los temas de material de defensa y material policial y paramilitar, pues para usos militares, de defensa y policiales. Si hay un material de ese tipo, pero que se va a utilizar para usos civiles, se puede considerar. Y una vez que cuente con digamos, una revisión por parte del departamento correspondiente en nuestro ministerio, se han dado casos de operaciones en las que se han financiado. Por ejemplo, radares, ¿no? Tipos de radares que se usan para uso civil, que también pueden usarse para uso militar, pero que en el caso del uso civil se han financiado por parte del instrumento FIEM, ¿no? Y luego, en el tema de garantías, pues insistir lo que ha dicho Carlos, que yo creo que somos bastante abiertos y bastante flexibles, y que estamos buscando siempre la oportunidad de encontrar una opción para que la empresa pueda financiar su operación de la mejor manera posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias, León. Continuamos comentando, porque en la diapositiva anterior mencionamos brevemente los posibles requisitos que sean necesarios. Entonces, para que desde FIEM puedan estudiar la operación correctamente y puedan valorarla para que pueda ser cofinanciada con fondos, para que puedan ofrecerle una financiación, en este caso los dos requisitos principales que eran necesarios que comentábamos, por un lado sería poder asegurar la solvencia de deudor, ya sea de carácter público o privado, no hay ningún problema. Recordamos que la financiación sería para el comprador internacional, por lo tanto sería importante poder facilitar sus estados financieros o de alguna forma poder comprobar que efectivamente, pues como cualquier operación financiera, que la persona a la cual le vamos a ofrecer una cierta financiación pueda asegurar el pago o la devolución de ese préstamo. Entonces, en este caso, incluso en alguna ocasión he podido ir a León comentar pues el tema de que en caso, bien también lo comentaba y lo matizaba anteriormente, en caso de que en un momento dado tuviera una calificación un pelín ajustada, se pueden establecer otro tipo de garantías adicionales. Había algunos casos muy curiosos incluso,
Pero bueno, en ese aspecto también el mensaje que es importante enviar es que en ese aspecto el FIEN siempre que estudia una operación comprueba y da esa flexibilidad dentro del margen de maniobra que ellos tienen siempre. Y el otro factor que era muy importante o que sería un requisito indispensable para poder asegurarnos de que la operación pueda ser financiable es que exista un interés para la internacionalización española. ¿Cómo se traduce este interés? En que la posible operación ejerza un arrastre exportador. Es decir, que al final toda la operación y esa exportación de ese producto o ese servicio o ese establecimiento, esa filial, pueda permitir un mínimo de arrastre exportador de bienes o servicios españoles. Luego, efectivamente, existe una lista de países de interés y una lista de sectores de interés que al final está establecida porque en un momento dado se han evaluado que pueden tener oportunidades de negocio importantes. Pero quiero remarcar de nuevo que en ningún caso, aunque esté creada esa lista de países y esa lista de sectores, no existen ni sectores ni países que estén excluidos explícitamente en este caso, y en todo caso siempre que se tenga una operación en la cual se pueda contemplar los fondos FIEN como financiación, es importante que sea contemplada y que sean ellos también que la estudien, que lo valoren a nivel interno, en el nivel de la operación. También es importante esos sectores prioritarios que comentábamos, pues en general es cierto que aquellos proyectos que vayan encaminados a conseguir una economía baja en carbono, proyectos en general de medio ambiente, y esto abarca una gran cantidad de ramas importantes, como la eficiencia energética, energías renovables, todo para la reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Todos aquellos proyectos que vayan encaminados por aquí pueden tener un especial interés, sin olvidarnos, por supuesto, de otros proyectos que estén relacionados con proyectos de agua, de transporte, especialmente ferroviario, o las telecomunicaciones también son sectores de interés en el que se detectan oportunidades de negocio importantes y que se consideran que pueden ser operaciones muy interesantes de ser cofinanciadas con fondos FEDER. También, como podemos ver, al final todos estos proyectos para economía baja en carbono también van muy en línea con todo lo que estamos comentando y con el otro webinario que tenemos esta tarde en FI, que vamos a hablar de NextGen, los cuales los dos principales temas precisamente son la transición digital y la transición ecológica como dos ejes fundamentales. Entonces, en este aspecto, FIEN también puede ser un cofinanciación muy interesante para todas esas inversiones y toda esa gran cantidad de capital que se va a movilizar todos estos años fruto de estos fondos que tienen que llegar desde Europa y que serán canalizados a través de distintas ramas con los dos ejes que hemos comentado. Pues para completar lo que tú has comentado, Carlos, yo quería decir de lo que has estado diciendo antes, que efectivamente estamos abiertos a la cofinanciación con instituciones públicas o privadas, con bancos públicos o privados. Estamos abiertos también a... Y el sector prioritario, los sectores prioritarios que has comentado tú, lo son porque lo son también para hoy día para muchas agencias financieras de muchos países, porque son sectores en los que se le da una ventaja especial. Luego comenta, no sé si se comenta luego un poquito después, pero en particular los sectores prioritarios, en el caso de las operaciones para economía baja en carbono y medio ambiente, tienen la ventaja de que no tienen que ir en su proceso de aprobación hasta el Consejo de Ministros, sino que una vez que ha pasado por el comité del FIEN, la Secretaría de Estado aprueba directamente la financiación de esa operación. De manera que es mucho más rápido el proceso de aprobación, es mucho más automático, digamos, ¿no? Como sistema. Lo mismo ocurre para las operaciones pymes, de empresas pymes. Efectivamente, sí, ese es un pequeño adelanto que efectivamente que aquí no hemos querido remarcarlo, pero sí es importante saber que tanto las operaciones que están orientadas a pymes como para aquellas operaciones que puedan estar orientadas a alguno de estos sectores prioritarios, especialmente los proyectos relacionados con medio ambiente, tienen unas líneas específicas dentro de FIEN porque consideran que son sectores muy importantes y que incluso, como comentábamos y como veremos posteriormente en las fases que tiene en la valoración, en la solicitud de la financiación FIEN, efectivamente existen líneas especiales orientadas a PYME y a proyectos de medio ambiente en los cuales estos procesos de evaluación se ven beneficiados en cierta manera, consiguiendo reducir el tiempo de evaluación y optimizando
esa capacidad de respuesta que tienen, que también quería yo hacer un poquito de énfasis luego más tarde y que tendremos tiempo para comentarla también correctamente. De la misma forma, simplemente aquí remarcar lo que venía hablando hasta hace unos minutos, el tema de, oye, pues efectivamente a cada año se genera una lista de sectores prioritarios, pero simplemente porque son países que se han evaluado y que se ha detectado una oportunidad de negocio interesante. Pero de la misma forma que veníamos comentando que las operaciones pueden ser realizadas en cualquier parte del mundo y que la financiación que está ofreciendo FIEN en este aspecto está ofreciendo unas condiciones que están siendo competitivas en cualquier economía, ya sea un país que sea de primer orden a nivel financiero, como algunos que no tengan unas condiciones tan buenas, pero en todo caso las condiciones FIEN suelen ser muy beneficiosas en este aspecto. También, por supuesto, dependiendo de la operación. Ahora encaremos un poquito más en ese punto. Y aquí, como breve mención, pues, es decir, los países HIPS obviamente también siempre van a tener más dificultad para ofrecer para acceder a esa financiación por razones lógicas. Pero bueno, en todo caso, como comentaba antes, es importante que no demos por desechada ninguna operación, sino que cada operación es un mundo, es muy particular y es importante también que pueda ser valorada también por parte de tanto de León como de todo el equipo que se ocupa de la valoración de operaciones financiadas por instrumento FIEM. Entonces, llegados a este punto, creo que también es muy importante empezar a concretar un poquito determinados puntos o materias de por dónde puede ir la financiación de FIEM. Es decir, por un lado, ¿qué ventajas puede ofrecer acogerse al instrumento FIEM? Bueno, por un lado, como comentábamos, a la hora de mantener una negociación o de estar buscando la consecución de un contrato con un cliente extranjero, digamos que poder ofrecer una herramienta de financiación tan buena como cualquier otra, pero efectivamente aquí, puesto que no existe un ánimo de lucro por parte de los fondos del instrumento, permiten ofrecer unas condiciones más ventajosas respecto de lo que podría ofrecer una entidad financiera comercial, normal y corriente. Digamos que por un lado también ofrece esa capacidad de financiación al posible deudor. Por otro lado, ofrece un respaldo oficial de la operación, es decir, esto convierte a la posible operación que vaya respaldada con un respaldo oficial en el cual una entidad estatal te está diciendo, oye, efectivamente, esta operación está validada y consideramos que tiene interés, que tiene potencial. De cara a la consecución de un contrato puede ser una herramienta de marketing muy importante. Por un lado, ayuda y mejora la consecución de ese contrato sin endeudar a la empresa española y por otro lado también puede ayudar a la entidad extranjera que pueda buscar esa forma de financiación. Entonces, en este caso, como herramienta de marketing, sobre todo esa cartas de intenciones y carta de oferta que veremos ahora en qué momento del proceso se generan a la hora de ponernos en contacto con el FIEM. Y eso como buenas cualidades y que convierte a la herramienta en algo muy competitivo. Entonces, a lo largo del proceso, en un momento dado en el que el FIEM haya decidido que, en cierto modo, puede tener intención de respaldar esa posible operación, el FIEM en un momento dado podrá ofrecer financiación a dos tipos. Es decir, podrá ofrecer o bien una financiación a interés fijo o bien una a interés variable. Cuando ofrezca una financiación a interés fijo, en este caso, ellos están sujetos al consenso de la OCDE y, en este caso, ellos cuando ofrecen una financiación de interés fijo tienen que regirse por el CIR, ¿vale? El CIR no deja de ser un coeficiente de interés suelo a nivel europeo que se actualiza a nivel mensual por la OCDE, como comentábamos, y si no me equivoco ronda los valores de 0,4. Ahora al final de la transparencia, si no, dejo que León también pueda particularizar un poquito más. Y luego sobre ese interés suelo, que está muy bien, se tiene que añadir un interés adicional, ¿vale? Que viene dado por la equivalencia del primo de riesgo CESTE. En este caso, es muy difícil dar unos valores concretos de esta prima, dado que cada operación es un mundo y cada operación tiene que ser estudiada y valorada de forma que ellos puedan ofrecer unas condiciones de financiación a determinado valor. Es decir, digamos que todo el tema también ligado con todo lo del arrastre exportador en función del interés que tenga la operación, digamos que el FIEM que puede ofrecer hasta un 85% del valor del contrato de la operación, digamos que ese arrastre exportador puede ayudar a modular que ese porcentaje sea mayor o menor dentro de las posibilidades y también, por supuesto, va a permitir
que la prima creciente de riesgo pueda ser mayor o menor, ¿vale? Eso, de hecho, se aplicaría también para la opción que daría en interés variable. En este caso sería Euribor o Libor, más una prima equivalente también de riesgo, que iría también en función del estudio de la operación y de las condiciones que pueden ofrecer. Normalmente, los contratos podrían ser con un vencimiento de hasta 10 años. En este caso, en determinadas condiciones, como podíamos comentar antes, podrían verse ampliadas unos años más. También dependería de la operación. Esto dejará que lo matice León. Pero bueno, en este caso, que quiero resaltar de nuevo que en cualquier caso, ambos tipos de interés suelen ser competitivas a nivel global y suelen ser competitivas por encima de cualquier otros valores que pueda dar una entidad bancaria comercial. Entonces, ¿cuánta cuantía de financiación podemos obtener? Como ya adelantábamos, el FIE no está limitado al tamaño de la operación. Sí es cierto que tienen un techo anual de unos 100 millones de euros, pero dentro de ese punto, la financiación que pueden ser, los tipos de operaciones que pueden ser financiadas son muy amplias y en función del valor de la operación podríamos llegar a obtener hasta un 85% del valor del contrato para la financiación. Sí es cierto que el otro 15% debería ser un pago anticipado por parte del cliente o del deudor, pero digamos que no está limitado. Ese 15% podría ser a través de fondos propios, podría ser aportado a través de cualquier otra herramienta financiera e incluso, aunque por parte del FIEN se consiguiera un porcentaje de cofinanciación menor, esta herramienta también podría ser compatible con otras muchas. Es decir, en ese aspecto no existe ningún problema y creo que también es muy importante lanzar este mensaje, puesto que como en FI también estamos apostando por esa internacionalización, digamos que nosotros incluso podríamos llegar a intervenir en un momento dado como actores desde aquí ayudar a la empresa extranjera a la consecución de ese contrato y nosotros, por otro lado, para apoyar esas operaciones, esas ideas de inversión con nuestras sedes extranjeras en un momento dado, si tenemos desarrollado, si la operación se realiza en un país en el cual FI tiene presencia, incluso en un momento dado, FI también podría entrar a colaborar, a ayudar a esas posibles líneas de inversión en aras de fomentar el desarrollo y la financiación y facilitar la inversión para las empresas. Entonces, llegados hasta aquí, también es importante comentar, y esto creo que se lo voy a dejar explicar a León, el tema del límite del gasto local, que está limitado a un 30%. Esto quiere decir que la mayoría de servicios o de productos que se exporten al extranjero tienen que ser de origen español. Entonces, dentro de la inversión que se tenga pensada para realizar en el país extranjero, puede haber un porcentaje de gasto local, pero digamos así que debe estar limitada al 30% o digamos que dentro del presupuesto está limitada al partir del 30%. Luego habría otra parte de ese presupuesto si nos pasamos de ese 30% que no se podría contemplar para la cofinanciación. De todos modos, en este caso le cedo la palabra a León, que por experiencia y por recorrido lo va a saber explicar muchísimo mejor que yo y lo va a matizar muchísimo mejor que yo en este punto. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo empezando por la primera columna, la columna azul, quería insistir en que efectivamente es un instrumento de competición y por lo tanto hay que aprovechar las ventajas que ofrece. Y una de las ventajas que ofrece es esa carta de intenciones o la carta de oferta, porque permite, digamos, llegar a su comprador potencial con un documento que indica que por parte de España hay un apoyo oficial a esa operación y que, dadas las condiciones adecuadas, contaría con una financiación en condiciones muy competitivas. En el caso de la carta de intenciones es una carta más genérica que se da, digamos, con bastante facilidad cada vez que una empresa tiene interés en participar desde una licitación hasta una operación directamente con un comprador, y en la que no se habla de condiciones financieras específicas. En cambio, la carta de oferta ya es una carta en la que se indica un importe de financiación, un importe de contrato y unas condiciones financieras. Van a variar luego un pelín con relación a lo que se está indicando en la carta, porque en el proceso de aprobación de la operación van corriendo, digamos, el CIR que ha comentado antes Carlos, pero prácticamente se pueden considerar ya como condiciones cerradas, ¿no?, de esa carta de oferta. Y eso es una oportunidad que muchas empresas, incluso que están utilizando el FIE, no eran conscientes y que les permite, digamos, llegar a su comprador o a su licitación con unas condiciones
más ventajosas que otras, o al menos en las mismas condiciones que otras empresas que están compitiendo con ellos, ¿no? Y que estamos siempre dispuestos a ofrecer, ¿no? Luego, comentar, por ejemplo, para que, bueno, yo creo que es algo conocido y es fácil de encontrar, pero el CIR en este momento para el dólar se encuentra entre 1,19 y 1,55, de acuerdo con los distintos plazos, y para el euro se encuentra entre 0,22 y 0,31. Es decir, estamos hablando de valores bajísimos, ¿no? A esto efectivamente hay que sumarle una prima que va a ser una prima que nos obliga el consenso OCDE a añadir y que obliga porque se pretende que la financiación que damos instituciones como la nuestra, como el FIEM, no compita de manera negativa con la financiación que están concediendo otras instituciones que están pidiendo una prima de seguro, de CESTE, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso sí que ya depende de la calidad crediticia del comprador. De manera que eso sí que varía enormemente, digamos, de un comprador en un país africano a un comprador en un país europeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los años de vencimiento, pues efectivamente hay un modelo general que son 10 años, pero los plazos pueden ir muy lejos. Es decir, para operaciones del sector que hemos comentado antes, de las operaciones del anexo 4 del consenso, que son las operaciones todas las operaciones de medio ambiente y de eficiencia energética y protección del medio ambiente, podemos llegar hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Las operaciones de transporte por ferrocarril pueden llegar hasta los 14 años. Y en barcos hasta los 12 años. De manera que los plazos pueden ser bastante más largos, ¿no? Y luego, hablando del límite de gasto local, pues sí, efectivamente, esa es una nueva imposición del consenso OCDE que nosotros tenemos integrado como una norma. Todos los países de la Unión Europea lo tienen integrado como una norma interna, de manera que tenemos que aceptarlo, aunque estamos intentando modificarlo. Es decir, España es uno de los que ha propuesto que este límite de gasto local se eleve por lo menos hasta un 40%. Eso es un tema que se está discutiendo, pero que todavía, desgraciadamente, no ha avanzado, ¿no? Pero efectivamente no impide que la operación se lleve a cabo, solamente limita la financiación que va a poder dar España con este instrumento FIEM, aunque otras financiaciones de otro tipo pueden ir cubriendo un gasto local superior, ¿no? De manera que no limita la operación, pero sí limita la financiación que puede dar España a través de este instrumento de FIEM, ¿no? Genial. Muchísimas gracias, Leo. Efectivamente, te agradezco mucho el matiz. Entonces, ya llegamos a un punto en el que empezamos a tener casi todas las piezas del puzzle. Efectivamente, León ha hablado de una carta de intenciones, una oferta dirigida a deudor, aunque que puede considerar una propuesta algo más seria, pero no definitiva. Entonces, también es importante que resumamos brevemente cuáles son las fases por las que puede pasar una posible operación que en un momento dado se pone en contacto con el FIEM para poder ser financiada. Es decir, existe un primer contacto con el FIEM en el cual se deben de hacer llegar una serie de datos básicos. En este caso, bastaría preguntando la cantidad de inversión que se tiene, cuánto se espera de cofinanciación por parte de FIEM, es decir, cuánto grado de financiación se puede esperar, un pequeño análisis de negocio, país inversor, posibilidades del cliente deudor. En ese caso, en el caso de que efectivamente pueda ser una operación que sea interesante para el FIEM, que merezca la pena estudiarla, en ese caso el FIEM podrá realizar una breve carta de intenciones en la cual simplemente ellos demuestran su intención de querer estudiar la operación para ver si puede acogerse a esta financiación. En este caso, esta confirmación de interés por parte del FIEM traería con ello una pequeña solicitud de documentación algo más extensa, en el cual efectivamente sea necesario aportar un plan de negocio algo más amplio y poder ampliar un poquito la información generalmente que es necesaria para poder valorar que efectivamente pues, se cumplen los requisitos que comentamos al principio, que efectivamente existe un elemento de arrastre exportador, que efectivamente el posible deudor, el posible comprador, cliente, pueda tener
esa calidad crediticia, esa solvencia financiera necesaria para poder financiarlo. Y una vez que por parte de FIEN ha podido validar la operación o comprobar que efectivamente encaja y que merece la pena la operación de ser cofinanciada, en ese caso el FIEN podrá emitir una carta de intenciones en la cual ya efectivamente se establecen unas posibles condiciones a interés fijo o interés variable, como veníamos comentando en la diapositiva anterior, en la que todavía no constituye una oferta firme, pero digamos que tanto en el primer paso en el que FIEN está dispuesto a estudiar la operación, como en este segundo paso en el que FIEN ya ofrece unas condiciones sobre la mesa, aunque no sean todavía definitivas, ya permite utilizar esa herramienta de marketing y permite que a lo largo de todo el proceso de negociación pueda servir como palanca de empuje para la firma de ese contrato. Entonces, en el momento en el que el posible cliente o deudor está de acuerdo con las condiciones y efectivamente dice que le puede interesar esa financiación, en ese momento es cuando se lleva a elevación de la mesa mensual de FIEN para ver si la operación puede ser aprobada. También es cierto, y esto me lo matizará ahora León, que algunas de las operaciones o varias de las operaciones es necesario que pasen por Consejo de Ministros. De hecho, me atrevería a decir que prácticamente todas, salvo la que se engloben en alguna de las líneas particulares de FIEN. Ahora también León me corregirá. Entonces, también es importante el tiempo de respuesta que dan ellos. Ellos, por su parte, mientras que cualquier ayuda o cualquier solicitud de subvención al final establece la ley o la mayoría de bases reguladoras establecen que se mueve en torno a medio año y que finalmente muchas veces se convierte en cerca de un año y no sabemos si vamos a contar con esa posible financiación. También es muy interesante que el organismo FIEN o la Secretaría de Estado de Comercio permite moverse con bastante agilidad y la media de respuesta que está tardando en dar respuesta a posibles operaciones desde el momento en que se pone en contacto con ellos hasta el momento en que se ha aprobado en Consejo de Ministros la operación, se mueve en torno a los 4 o 5 meses. También, aparte de lo que matice León, y ahora ya le voy a pasar la palabra al respecto, existen determinadas operaciones, como podemos comentar, las que vayan relacionadas con PYME o las que vayan relacionadas con la línea de COFIEM para proyectos de medio ambiente o de sectores prioritarios, en los cuales este proceso puede agilizarse de alguna forma, en las cuales se está consiguiendo una respuesta mucho más ágil. Entonces, a partir de aquí voy a dejar que León matice lo que ya ha comentado, por si quiere comentar algo del proceso. Y más allá de eso, le voy a también ceder la palabra para que pueda proceder ahora a explicar las particularidades de la línea COFIEM y de la línea de PYME FIEM. Gracias, Carlos, otra vez. Sí, yo quería comentar un par de cosas. Una, el cuestionario breve inicial que mandamos a la empresa, pues viene a decir lo siguiente. Quiero leerlo para que lo pueda escuchar todo el mundo porque lo tengo por aquí en algún sitio. A ver si consigo sacarlo. A ver, aquí está. Preguntamos, ¿en qué consiste el proyecto? Una breve descripción, importe y moneda, importancia del mismo para la empresa, país de destino de la exportación o de la inversión, experiencia que tiene la empresa en ejecutar proyectos de este tipo, estimación aproximada del componente español del proyecto, cuál es el sistema de adjudicación, si es una licitación, adjudicación directa o negociación entre partes, en qué fase se encuentra. ¿Cuál es el cliente? ¿Quién es el cliente del proyecto y su naturaleza? Si es público o privado. ¿Quién sería el deudor? Cuando a veces se da el caso de que el deudor es diferente del cliente. ¿Y qué tipo de garantía se puede contar para la financiación? Si es soberana, subsoberana, corporativa, del proyecto o de otras, ¿no? Y en ese caso, en el caso de que sea corporativa, de que sea una garantía corporativa, pedimos que se nos envíen los estados financieros auditados de la empresa. Este tema de los estados financieros auditados de la empresa es importante. Pedimos los últimos estados auditados de los 3 últimos años. Y es importante para hablar del tema de los años, de los meses, porque desde que nosotros recibimos estos estados financieros auditados hasta que la operación va al comité FIEN, yo me atrevería a decir que pueden pasar solamente 2 meses, sí, porque en cuanto nos llegan se los enviamos a CESTE, que sí tarda un poco de tiempo porque está bastante cargada de trabajo en estos últimos meses, temas de análisis de operaciones, no solamente las nuestras, sino todas las suyas, que son muy abundantes, y puede tardar pues a lo mejor en torno a un mes. Pero una vez que la operación tiene el visto bueno de CESTE, va al comité FIEN del mes
más cercano, si es posible dentro del mes o el mes siguiente. Y si es una operación tanto de la llamada línea Ecofien como de la línea PYME, esa operación va a contar a los pocos días, digamos a una semana, con la aprobación por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, y de ahí pasa ya directamente a la negociación del convenio de crédito entre el comprador y el ICO, que actúa como gestor de la línea del FIEM, ¿no? Entonces, es fundamental contar cuanto antes con los estados financieros auditados de la empresa, y es muchas veces donde más retraso se produce, en que tardamos mucho en recibir esos estados financieros por parte de las empresas para empezar a hacer la valoración de los mismos por parte de CESE, ¿no? Comentar que en realidad, por la experiencia de los últimos, digamos, del último año, tenemos muchas más operaciones en número, desde luego, que van a ir a líneas y que por lo tanto no necesitan ir al Consejo de Ministros, que operaciones que van al Consejo de Ministros. Ir al Consejo de Ministros sí complica un poco el tiempo, porque el tiempo del Consejo de Ministros, nosotros la enviamos, digamos, para que pase al Consejo de Ministros, pero es el Consejo de Ministros el que determina cuándo va a pasar por su Consejo de Ministros, en qué fecha va a pasar. De manera que ahí sí puede llevar a lo mejor un par de meses, ¿no? Pero, repito, la mayor parte de las operaciones no van al Consejo de Ministros, y entonces pasan a ser aprobadas directamente por la Secretaría de Estado. Estamos hablando de todas las operaciones de pymes que sean de un importe inferior a 10 millones de euros. O sea que estamos hablando de muchas operaciones. Y por supuesto de todas las operaciones de la línea Ecofiem, ¿no? De manera que estamos hablando de casi todas las operaciones. Las únicas operaciones de este grupo que tendrían que entrar a aprobación por Consejo de Ministros son las operaciones dirigidas a países HIPIC, los países pobres altamente endeudados, ¿no? En este caso sí tienen que ir a Consejo de Ministros, y además exigen un visto bueno previo de la Secretaría de Estado de Economía, ¿no? De manera que bueno, con esto ya te paso la palabra otra vez, Carlos. Muy bien, León, muchas gracias. Llegados a este punto, creo que hemos tocado absolutamente todos los puntos o requisitos y bondades que pueda tener el instrumento. Llegados a este punto, nos pasaría ya simplemente, si quieres comentar algo más por parte de las líneas de PYME-FIEM y de la línea Ecofiem, en lo cual, bueno, creo que ya también hemos contado bastantes requisitos al respecto. Sobre todo comentar también pues que en este caso acogerse por una de estas líneas concretas permite reducir este tiempo posible de evaluación y permite de alguna forma poder acortar ese plazo, o que muchas veces no sea necesario pasar por ese Consejo de Ministros en caso de que la operación lo contemple. Entonces, a partir de aquí, no sé si ves necesario añadir algo más a este punto o algún matiz más necesario respecto a estos dos puntos, y a partir de ahí pasaríamos al turno de preguntas directamente. Bueno, un último punto. Para la línea PYME, además, la tramitación por parte de CC es más rápida. Tiene un sistema de evaluación más rápido, de manera que la operación se termina de evaluar más rápidamente y nos la pueden enviar antes. Y comentar que la línea Ecofien, como veis, engloba prácticamente casi todo, muchísimas cosas, ¿no? Proyectos que contribuyen a la lucha con el cambio climático y medio ambiente, pues es prácticamente muchísimas de las operaciones en las que están trabajando tantas empresas españolas de exportación, ¿no? De manera que cubrimos con estas dos líneas, pues una gran, por lo menos en número, un gran número de operaciones que pueden venir al FIEM, aunque el importe, a lo mejor hay operaciones de gran importe que se salen evidentemente de estas líneas, ¿no? Nada más. Muy bien, muchas gracias, León. Pues llegados a este punto, ya desde aquí de organización me están pasando posibles preguntas que tengan al respecto. Así que en este caso podemos pasar a comentar. En el caso, la primera pregunta me parece bastante particular, la lanza María Isabel, en la cual está preguntando si las cartas y ofertas, digamos las cartas de intenciones que facilita el FIEM en un momento dado, se pueden otorgar en un idioma distinto al español, en este caso. León, disculpa, ahora mismo creo que lo tienes en silencio. La respuesta es sí.
tanto en francés como en inglés sin ningún problema. En otros idiomas ya sería un poquito más complicado, pero se podría intentar, podríamos intentarlo. Pero en inglés y francés sin ningún problema, por supuesto. Muy bien, perfecto. Otra pregunta que me lanza Claudia Marín, compañera nuestra de FI Group, es acerca de si, por ejemplo, una instalación hotelera sería una operación financiable. Yo diría que no. Diría que no porque hay muy poco componente de aportación española. Digamos, ha habido proyectos de establecimientos hoteleros en las que hemos financiado, por ejemplo, todo el sistema de enfriamiento y calentamiento mediante un sistema, además, medioambiental, ¿no? Un procedimiento eficiente desde el punto de vista de eficiencia energética. Pero lo que es el proyecto hotelero en sí, realmente la mayor parte es obra y esa obra no se financia por parte del FIE, ¿no? Es obra local. De manera Claro, que hay poco componente. efectivamente me imaginaba que la respuesta iba por ahí porque al final teníamos esa posible limitación de gasto local que teníamos al respecto. Entonces, en la construcción, al final, todo el acopio de materiales o la ejecución de la obra civil es muy probable que vaya cargada por parte de una empresa local, por ahí. Entonces, otra pregunta que también nos lanza María Isabel al respecto es ¿cuáles son los países o regiones prioritarios para FIEN? No entendí correctamente el código de colores que había en la diapositiva. Comentaba, pues, si quieres, volvemos un segundo a la diapositiva que teníamos, en este caso. Yo tampoco lo entendía muy bien, Carlos, el código de colores. No sé si era nuestro, lo ha sacado de una diapositiva del FIEN, pero yo creo que hay una lista de países prioritarios que no merece la pena que yo la diga aquí, pero que están en la web del FIEM. Y se puede encontrar la lista de... Hay un epígrafe en la web del FIEM que se llama Líneas Orientativas 2020 y en esas líneas orientativas vienen los países prioritarios y los sectores prioritarios. Pero yo quiero insistir, no son en absoluto limitativos. El que sea un país prioritario, digamos, añade muy poco desde el punto de vista de nuestro interés y de nuestro análisis a las operaciones. Digamos que sí, que hay un interés, digamos, oficial en esos países o en esos sectores dentro de una línea de actividad coordinada, por ejemplo, con el ICEX, ¿no? Pero realmente no estamos limitando a esos países en ningún sentido, ni aporta, digamos, muchos elementos de preferencia por esos países. Pero, insisto, la lista de países prioritarios está en la página de web del FIEM en las líneas orientativas 2020. Efectivamente. Nada, yo solo añadir que como código de colores es totalmente arbitrario y en este caso simplemente está haciendo diferenciación de los diferentes continentes, pero más allá de eso, el código de colores aquí no está indicando, no está aportando valor, ciertamente. Eso sí es cierto. Y quiero yo aprovechar y remarcar el matiz. Entonces, si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Ahora, Carlos, igual sí son estos los países prioritarios, ¿eh? No sé si de este año o del año pasado, pero los que están mencionados, ¿eh? Todos los países que están aquí mencionados son los países prioritarios, ¿eh? Eso es, efectivamente, sí, sí. Pero para confirmarlo, insisto, está líneas orientativas en la web del FIEM. Efectivamente, sí, la lista de países incluida son en principio esos 32 países prioritarios, los que están incluidos aquí. Más allá de eso, el código de colores efectivamente no es totalmente arbitrario. Entonces, agradezco muchísimo el matiz, León. Entonces, a partir de aquí, paso a la siguiente pregunta, que comenta, parece que la empresa española tiene que invertir tiempo en la tramitación del instrumento FIEN, o un tiempo que pueda parecer excesivo. Debido a esto, ¿a partir de qué importe de la operación creerías que compensaría a la empresa considerarlo? Bueno, yo creo que eso es muy particular de la empresa, eso lo tiene que definir la empresa. Insisto en que hemos tenido, como has comentado tú, Carlos, operaciones en las que nos estaban proponiendo un contrato por 190.000 euros o 150.000 euros. De manera que nosotros sí que no limitamos el importe, ¿no? Nosotros no limitamos el importe.
tratamos de darle la máxima, hacerlo lo más rápidamente posible. De hecho, estamos trabajando, lo que pasa es que todavía no la tenemos perfectamente funcionando, una plataforma, de manera que se pueda cargar directamente en la plataforma las solicitudes y hacemos la tramitación a través de la misma plataforma. Pero nos está dando problemas y por eso, desgraciadamente, pues no estamos incentivando el que se utilice, aunque ya está abierta y se puede en teoría utilizar. Ha habido empresas que han tenido problemas con ella, hay que entrar a través del certificado, de un certificado electrónico y, y sabemos que algunas empresas han tenido problemas, por eso no la estamos publicitando todavía. Pero la intención es precisamente eso, que a través de la plataforma sea un poquito menos engorroso el proceso de tramitación, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, la verdad es que mi experiencia me dice que la forma de tramitación de los bancos puede llevar tanto tiempo y tanto papeleo o más del que nosotros estamos pidiendo. Eso es. Muchas gracias, León. También yo aprovecho para hacer un breve matiz y comentarlo. Al final, cada proyecto o cada posible operación es un mundo. Habrá operaciones que tengan una complejidad baja-media y las cuales sean perfectamente intuitivas, y habrá operaciones que sean realmente complejas y que requieran un análisis muy amplio por vuestra parte y que en este caso la documentación sea mayor. En este caso también nuestra parte de FI como especialistas a la financiación, tanto de la I+D como de cualquier tipo, aquí nosotros también digamos que en un momento dado un posible cliente que considere que no tiene suficiente tiempo para realizar las gestiones o los trámites al respecto, aquí nosotros en ese punto también podríamos aportar un valor añadido importante a la hora de organizar esa documentación o, digámoslo así, de alguna forma de ayudar a actuar como intermediarios en caso de que fuera necesario. Nosotros también tenemos ese enfoque de muchas veces de ser especialistas tanto en la parte de financiación por conocer las reglas de los diferentes reglamentos europeos, de la Ley General de Subvenciones, y como también tenemos muchos especialistas también en el ámbito financiero que en un momento dado podría ayudar también a dar ese soporte, a dar ese valor, de establecer una comunicación con vosotros y de conseguir pues que ese trámite que en principio a lo mejor para una empresa, para una pyme que no tenga tantos recursos o para cualquier empresa que no tenga un recurso específico para poder gestionar esta parte de incentivos o esta posibilidad de conseguir una herramienta adicional, nosotros ahí también podríamos entrar en juego para aportar dicho valor, solo como matiz adicional. Y creo que es Carlos, si me importante permites, tenerlo en cuenta. si me permites decir otra cosa más, Por supuesto. la pyme que ha aprobado el instrumento repite, lo vuelve a probar y nos vuelve a presentar una y otra solicitud. De manera que supongo que yo creo que es la mejor prueba del éxito del instrumento, de que efectivamente cuando una pyme lo ha probado, le gusta, le coge el tino, que a lo mejor es, como pasa con todos los instrumentos, es un proceso de aprendizaje. Una vez que ha hecho uno la primera, las siguientes, digamos, vienen ya como churros, ¿no? De manera que el hecho de que repitan las operaciones es una señal de que efectivamente la cosa funciona bien. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, León. Pues me ha encantado la analogía también. Quien prueba repite de nuevo. También es importante. Y bueno, y de momento parece que no tenemos más preguntas. Por lo tanto, creo que podemos dar por aquí concluida la sesión. Como motivo, como conclusión o como cierre, creo que podemos decir, sobre todo, que este instrumento, el cual no es tan conocido como debiera y que porta una gran cantidad de bondades que hemos defendido aquí, es muy interesante, permite una financiación para el posible cliente, puede ser una herramienta de marketing muy poderosa y, sobre todo, pues también que no endeuda a la empresa española, pero le da un arma muy poderosa para conseguir financiación para sus futuros clientes y también para ayudarla en ese proceso de internacionalización. Eso, unido a otras posibles herramientas que la complementen, podría ayudar a elaborar un cuadro perfecto de cara a poder seguir expandiéndose y a poder seguir llevando a cabo ese proceso de internacionalización. Entonces, por aquí nada más que dar muchas gracias a León por su colaboración y participación hoy, esperando que haya sido interesante el webinar por nuestra parte, y creo que por hoy podemos dejarlo esperando que podamos contar con vuestra asistencia también en los futuros webinarios de FEI y que, por supuesto, podéis poneros tanto en contacto con León como conmigo en caso de que tengáis más dudas o que tengáis interés en el instrumento FIEM.
Por lo tanto, León, añade algo más, por favor. Sí, solamente decir que mi dirección de correo, para quien prefiera contactarme a mí directamente, es lherrera@mincotour.es, y que estamos a vuestra disposición para lo que queráis preguntarnos, y dar las gracias otra vez a FI Group y a Carlos por la oportunidad que nos ha dado de presentar este instrumento. Muchísimas gracias a ti, León. Seguro que a partir de aquí pueden surgir varias operaciones. Sin más dilación, muchísimas gracias por todo y os deseamos a todos una feliz tarde.